Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. El tema que vamos a ver hoy es un tema importante. Si bien la enfermedad meningocócica no es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, tiene ciertas características muy importantes en su comportamiento epidemiológico, por lo que siempre hay que tomarlo en cuenta. Primero vamos a dar un panorama mundial de la enfermedad meningocócica. Luego vamos a hablar en sí de la enfermedad, posteriormente vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad, experiencia en otros países, algunos cambios epidemiológicos drásticos que ha tenido, vamos a ver cuál es el panorama que existe en México y cómo intervenir, y al final vamos a concluir. Entonces, la enfermedad meningocócica pertenece a un grupo de enfermedades que, gracias a la situación de nuestro mundo actual, se ha modificado, al igual que dengue, al igual que chikungunya, al igual que muchos virus respiratorios que anteriormente no se encontraban en algunos países, ahora por todo este tipo de movilizaciones, por viajes religiosos, académicos, culturales, políticos, estas enfermedades se han esparcido y en algunos sitios donde antes no existían, ahora existen. Esta enfermedad tiene una alta morbilidad y mortalidad asociadas. Por ejemplo, en lugares donde hay estadísticas fidedignas, como en Estados Unidos, más o menos se ha visto que el 11 al 19% de los sobrevivientes tienen secuelas y que el 10 al 14% de las infecciones son fatales. El meningococo, su principal característica es que su epidemiología es dinámica, cambiante y muchas veces impredecible. Existen varios serogrupos, pero los de importancia clínica son A, B, C, Y y W, y la prevalencia va a variar de acuerdo a la temporada y a la región. Existen dos formas principales de presentación de la enfermedad meningocócica. No son las únicas, pero las que más impacto causan es la meningitis, que es muy similar a las meningitis por otros patógenos como neumococo, como las que veíamos antes por Haemophilus influenza tipo B, y la enfermedad sistémica que le llamamos meningococcemia, que se caracteriza por la presencia de un cuadro febril catarral que evoluciona rápidamente a una respuesta inflamatoria sistémica con consumo de los factores de coagulación y que nos va a llevar a una falla orgánica múltiple y choque y una muerte en pocos minutos. Por supuesto, existen formas mixtas en el que hay la forma sistémica y meningitis, y neumonías, artritis sépticas, osteomielitis que no forman parte de estos dos complejos. Aquí vemos algunas de las complicaciones. Tenemos en su manera de presentación un exantema purpúrico que puede evolucionar a petequial o llegar a necrosis de las partes más distales del cuerpo y presentarse gangrena. Si bien la mayoría de los casos de meningitis estreptocócica o de meningococcemia ocurren en pacientes normales, sin factores de riesgo, sí se han reconocido algunos factores como la inmadurez inmunológica, pacientes que tienen VIH, pacientes que están esplenectomizados o que tienen deficiencias en el complemento, factores ambientales como la sobrepoblación y el hacinamiento, y por supuesto una irritación nasofaringia previa, ya sea por las infecciones respiratorias comunes en el invierno o por ser fumador pasivo o activo, ¿sí? Entonces existen altas tasas de mortalidad y de secuelas. Las secuelas van desde cicatrices, amputaciones, hasta pérdida auditiva, déficit neurológico, y se ha visto que incluso individuos que no tienen secuelas van a ver mermada en alguna de las esferas su calidad de vida, ¿sí? Las amputaciones son importantes en los pacientes que sobreviven, ¿sí? Existen algunas características que hacen que sea difícil tener una idea de cuál es la carga de enfermedad real de la enfermedad meningocócica. La mayoría de los sistemas de vigilancia son pasivos y bacteriológicos, o sea, dependiendo de los casos que llegan a los hospitales y que se reportan, pero no hay un sistema de vigilancia que va a captar los casos a la comunidad. Entonces, esto hace que esta carga de enfermedad esté subestimada. Los coeficientes de corrección, el coeficiente de corrección es, por ejemplo, por cada caso de hepatitis A hay 4 que no vemos. Bueno, debido a esta falta de conocimiento no se han podido estimar los de meningococo, y la falta de relevancia
de los métodos moleculares, porque seguimos dependiendo de cultivos e incluso en muchos lugares no se tiene la cultura del cultivo. En los sitios donde hay cultivos, muchas veces los cultivos son caseros y no están sistematizados. Entonces, todos estos factores hacen que subestimemos la verdadera carga de enfermedad de la meningococcemia y de la meningitis por meningococo, ¿sí? La epidemiología varía mucho en los países. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha sido altamente intervenido, donde ha habido vacunación desde hace muchos años, donde la incidencia anual es poca, 0.5 a 1.1 por 100,000 habitantes, a lugares con una incidencia muy grande como el cinturón del meningococo en el África subsahariana, que puede variar de 500 a 1,000 por 100,000 habitantes, que es una cantidad muy importante, ¿sí? Ahora, en los Estados Unidos, ¿por qué menciono Estados Unidos? Porque muchas de nuestras acciones de salud, no quiero decir que sean copiadas, pero muchas veces vienen a partir de indicaciones de otros países y el que más influye es Estados Unidos. Fíjense bien, en Estados Unidos, en las edades más tempranas, el que predomina es el serogrupo B, y en las edades, en el adolescente, en el adulto, va a predominar C, Y y W, debido a que la vacuna no contempla el serogrupo B, la vacuna disponible en México, la vacuna disponible en Estados Unidos, ya no se vacuna a los niños pequeños y se hace el esfuerzo en los niños, en los adolescentes y en los adultos mayores, ¿sí? Bajo algunas circunstancias especiales. Esto va a depender de la prevalencia de las cepas en los diferentes países. En México, el serogrupo más importante es el C, y ha habido un incremento de Y así como ocurre en otros países de América Latina, el W va en aumento, ¿sí? Existen diferentes vacunas contra el meningococo. Existen las vacunas polisacáridas, que existen desde 1978, y que son a base de antígenos polisacáridos capsulares de Neisseria meningitidis. Las conjugadas, que además de estos antígenos tienen una proteína transportadora que les confiere inmunidad a largo plazo y mucho mayor potencia, y las vacunas de vesícula de membrana externa, que es una tecnología innovadora, y que las vacunas que existen contra meningococo B están basadas en esta tecnología. La vacunación ha sido muy importante para la evolución de meningococo en los diferentes países. Mucho de lo que se ha logrado en Estados Unidos ha sido por los estudios en la población militar. Primero se vacunaron con un biológico para el serogrupo C, posteriormente ya había bivalentes para A y C, y actualmente ya hay tetravalentes, entonces la prevalencia ha disminuido notablemente. Actualmente, existen vacunas conjugadas contra C y ahorita más adelante conjugadas contra más serotipos, ¿sí? ¿Por qué es importante también conocer C si no habíamos visto que hay un montón de meningococos? Bueno, hay regiones como en Europa donde el más prevalente son C y B, y como antes no se contaba con una vacuna contra B, en sus esquemas nacionales de salud está incluida meningococo C. Miren lo que pasó en Reino Unido. Esta era la prevalencia, eran los casos confirmados por laboratorio de meningococo antes de que se estableciera la vacuna monovalente conjugada contra meningococo C. Esto se modificó en el momento que se empezó a vacunar, y posteriormente, ya que está bien establecida esta medida de salud, ya ha descendido de manera muy importante, ¿sí? Y no nada más en cuanto a la prevalencia, en cuanto al número de portadores, ha habido una reducción hasta del 81%, y no solamente en los grupos vacunados. Aquí tenemos los grupos de 0 a 19 años, que son los grupos vacunados, y fíjense cómo con esta caída, a la vez también vamos a observar una caída en los mayores de 20 años que no han sido vacunados, evidenciando el efecto de rebaño que existe cuando se aplica esta vacuna. De las dos vacunas que existen contra meningococo tetravalente, hay algunas otras, pero que las que están disponibles, ambas están incluidos meningococo A, C, Y y W, y en lo que varía es el toxoide al que van unidos. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Los niveles que les mencioné, tan bajos que ahora tienen, si los comparamos con otros países, ha sido debido a la vacunación masiva, primero con la vacuna tetravalente polisacárida, la no conjugada, y posteriormente, cuando se tuvo una vacuna conjugada, estos niveles se mantienen bajos gracias a esta vacunación. Entonces, ya les había mencionado, en Estados Unidos se vacuna
contra meningococo en la adolescencia, ¿sí? Con un refuerzo, ¿sí? Por supuesto que los niños en situaciones especiales, como inmunodeficiencia, se vacunan antes, y los pacientes que no fueron vacunados durante el tiempo que les tocaba, pues existen también programas de catch-up para vacunarlos fuera de su época. Vuelvo a repetir, el motivo por qué ellos no vacunan a los niños, ya lo vacunaron durante mucho tiempo, la prevalencia de los serotipos de la vacuna ha disminuido importantemente y por eso ahora se enfocan a los adolescentes, ¿sí? ¿Cuál es la edad mínima para vacunar contra meningococo? Existe esta vacuna, también es tetravalente, pero con base de Haemophilus influenza, que se puede poner desde las 6 semanas. La vacuna que se encuentra disponible actualmente y con lo que se ha logrado en Estados Unidos, se pone a partir de los 9 meses, y otra vacuna Menveo se pone a partir de los 2 años, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones que da la ACIP para vacunación contra neumococo? Todos los adolescentes de 11 a 18 años, una dosis de entre los 11 a 12 años de edad, más un refuerzo a los 16 años si se vacunaron de 11 a 12, 16 a 18 si se vacunaron de 13 a 15, y si se vacunaron después de los 16 años ya no es necesario un refuerzo. Los adolescentes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o infectados con VIH, en vez de una dosis se aplican 2 dosis con intervalo de 2 meses, y los refuerzos son iguales. También se vacuna a sujetos que tienen alguna inmunodeficiencia, sobre todo deficiencia de complemento o asplenia entre los 2 y 55 años. También se inicia al igual que VIH con 2 dosis con intervalo de diferencia de 2 meses, y cada 5 años se recomienda repetir esta vacuna. Y por supuesto existen los sujetos de riesgo laborales como químicos, microbiólogos, viajeros a la zona del cinturón del meningococo, donde se recomienda una dosis cada vez que se ejerce este riesgo. Ha habido una evolución muy importante en cuanto a la distribución del meningococos en América. Por ejemplo, se ha visto emergencia del serogrupo Y. Hace 6 años aquí tuvimos un serogrupo Y, y fue cuando se empezó a vacunar más contra meningococo, pero la vacuna que se tenía en ese tiempo era contra serogrupo C, y pues a él no le hubiera servido si hubiera estado vacunado. Ha habido un incremento importante de W en varios países, sobre todo ahorita en Chile, que tiene una prevalencia mucho más baja que la nuestra y actualmente tienen un problema de salud importante. Se ha identificado aparte de C, Y y W en México y B en los portadores, y dentro de los serogrupos C y W se han visto que están relacionados con el complejo ST11, que es un complejo que confiere más virulencia y resistencia a antibióticos, que es potencial causa de epidemias y que se ha identificado tanto en los brotes de Tijuana como en los del Distrito Federal. ¿Sí? Fíjate, esto es lo que pasó en Chile. Empezaron a tener entre 2012 y 2013 un número anormal de casos, o sea, diferentes a los que había antes, por lo cual se consideró que había una emergencia. Se empezó la vacunación universal a bebés de 9 a 23 meses de edad, 2 dosis, y de 2 a 5 años de edad, 1 dosis. Miren, a los grupos que fueron vacunados, que son los que están de color anaranjado, fíjense cómo a partir de esta campaña masiva de vacunación desapareció, hasta que apareció uno después, pero este niño era de mamás de grupos antivacunas que no se vacunó, ¿sí? Ahora, de acuerdo a toda esta experiencia, ¿cómo vacunar en México? Tenemos que tomar en cuenta 2 premisas. La epidemiología de la enfermedad meningocócica es dinámica, cambia, y las estrategias de vacunación deberán evaluarse para cada situación en particular. El caso más reciente, más grave que se ha tenido en la historia, es un brote que primero ocurrió en San Luis Potosí, de ahí Saltillo y Monterrey, 472 casos, luego en Monterrey 76 y 14 en Saltillo. Estos nada que ver con los casos de Sudamérica. Este fue un brote muy importante. Claro, son superados por los de África subsahariana, pero fue un brote que tuvo grandes consecuencias. En México, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas? Por supuesto, la población pediátrica, y también un grupo importante es la población económicamente activa. Si ustedes ven, estos grupos han sido constantes del 2003 al 2008 y actualmente también. ¿Cuáles son los estados más afectados? Si vemos a partir del 2007, Baja California y Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León, o sea, zonas fronterizas,
zonas altamente pobladas como el DF y el Estado de México, y otra región fronteriza como Chiapas, que también siempre va a tener una prevalencia alta, y el Estado de Guerrero, que es uno de los estados más pobres. 2008, esta mancuerna Nuevo León, Tamaulipas sigue siendo alto, sigue presente en Baja California, en Chiapas casos importantes, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, zonas conurbadas también, ¿sí? En sitios como Tijuana, una ciudad fronteriza, llega el momento en que neumococo pasa a ser la mayoría de las meningitis, seguida de neumococo y los misceláneos que ocurren en las edades neonatales, ¿sí? Fíjense la distribución de los serotipos. Este es un estudio que hicieron en conjunto los doctor Changón del Hospital General de Tijuana con el Hospital de San Diego, California. Son poblaciones que se comparten, los mexicanos van a estudiar allá, van a trabajar, los gringos se vienen a emborrachar a Tijuana, hay un paso de población libre. Fíjense cómo aún así tan cercanos predominen los niños B en San Diego, mientras que en Tijuana predomina C. Aquí en México también tuvimos un brote epidemiológico como el de Chile. En la Ciudad de México tuvimos 35 casos en 2010 y 18 en 2011, que fueron los que hicieron esta desproporción, este cambio tan importante en cuanto a la prevalencia. Afectó sobre todo a los reclusorios, de color azul vemos los internos, pero no nada más afectó a ellos, sino las personas que los fueron a visitar, las esposas también lo tuvieron, y de color azul y de color verde vemos contactos indirectos, o sea, personas que estuvieron en contacto con los que fueron a visitar a estos pacientes. Y se corroboró que era la misma cepa de los niños que llegaron a nuestros hospitales con los que estaban en la cárcel mediante la prueba de campos pulsados, que decía que es la misma clona, ¿sí? El siguiente año sigue presente en Baja California. Este brote no se reflejó en las estadísticas nacionales porque fue detectado mediante métodos moleculares, y para la Secretaría de Salud, para el sistema de reporte de casos, ellos nada más incluyen que se ha identificado en un cultivo. O sea, otros métodos como ver diplococos gram negativos en una tinción de gram, como la hemagglutinación que hacemos en nuestros hospitales, para la Secretaría de Salud no funcionan, y eso contribuye a que siga subdiagnosticado. Sigue presente el año siguiente, Baja California, en el área conurbada de la Ciudad de México. Y fíjense, en el 2013, 29 casos en Baja California, 21 casos en Guerrero. No le hicieron tanto caso a Guerrero, aunque estaba sufriendo huracanes. Y fíjense, esto es también bien importante, estos son los casos reportados en Tijuana, pero fíjense, al mismo tiempo tenemos meningitis sin nombre ni apellido, o sea, sin agente etiológico, y tenemos, aparte de estos 20 casos, 65 casos extra que muy posiblemente eran meningococo. Entonces, cabe la posibilidad de que tal vez la vacunación no sea universal, pero sí en ciertas áreas de mayor prevalencia sea importante. En los siguientes años sigue presente en Baja California, y en el norte. Aquí no se ven tanto porque apenas nos agarró a medio año. Para concluir, tenemos un sistema pasivo de vigilancia epidemiológica. A pesar de que los casos es obligatorio reportarlos, muchas veces no los reportamos. También solo se reportan meningitis, pero las meningococcemias no hay dónde ponerlas. Unos los ponen en coagulación intravascular diseminada, en otros en septicemia, otros en sepsis, y no se reportan. Y otro tipo de infecciones meningocócicas como osteomielitis, artritis séptica, pues tampoco entran. Fíjense cómo se ha incrementado si comparamos 2002 con 2003. ¿Será que realmente ha aumentado o será que ha aumentado la conciencia y nuestros métodos y nuestras formas de captarlo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la justificación de vacunar? La enfermedad meningocócica puede ser grave, progresa rápidamente y deja poco tiempo para establecer el diagnóstico y el tratamiento. En sus fases iniciales los síntomas son similares a una infección viral común, y eso dificulta el diagnóstico. En ciertas áreas de México ya Neisseria meningitis, por ejemplo, cuando fue el brote, mis residentes en el infantil vieron 8 meningococos, vieron 0 neumococos y 0 Haemophilus influenza. Si les preguntamos a ellos cuál es la más prevalente, pues fue meningococo. Claro, todo esto es circunstancial, ¿sí? Y por último, ningún niño debe de morir por una enfermedad que puede ser prevenible mediante vacunación. Entonces, existiendo los modos, igual si todavía no se tienen los recursos o la manera de hacerla universal,
ciertos grupos es importante que la tengan, ciertas áreas del país es importante, y la gente que pueda o que tenga los medios para prevenirlo, es muy importante que se prevenga. Muchas gracias.